Señor, hay un ratón de la PG frente a nosotros. No vayan ni respirar unos chingos. Con mucho cuidado. Si nos toca morirnos, nos llevamos unos por delante. Échale. ¿Hacia dónde se dirigen? Voy al centro por unos fertilizantes y cosas que necesito. ¿Qué trae en la parte de atrás del carro? ¿Nada? Herramienta, la llanta de refacción. Ya. Baja del vehículo y abre la puerta. Atención a todas las unidades cercanas al rancho del gobernador Chucho Cázares. Necesitamos apoyo para evitar que la prensa entre al lugar. Repito, el comandante Heriberto Ortiz fue encontrado sin vida en el interior del rancho. Debemos evitar que la noticia se conozca. Puede irse. Vamos al rancho del gobernador. Ocupa refuerzos. Todo listo, don Chucho. Ana, mi amor, va a jugar. Míralo. Está todo feliz. Yo nunca lo había visto tan contento a mi niño. Muchas gracias por querer hablar con mi mamá. Ella es la única referencia que tiene el niño en toda su vida y es la única madre que conoció. Además, no tiene la culpa de nada. No, bueno, nadie tiene la culpa. Yo nunca quise hacerte daño. Cuando el indio Amaro vino a verme con ese bebé, me dijo que su madre había muerto en el parto. Y yo ya había perdido a mi hijo Álvaro. Mi nieto era lo único que me quedaba en la vida. No, pues claro, es que las dos fuimos víctimas del mismo malparido. Vea, ¿sabe qué? Ese man, cuando nació mi bebé, él a mí me dijo, no, que ya lo había matado y... Uy, parce, desde entonces yo no he parado de llorar todos los días, a lo bien. Es que yo nunca me imaginé que iba a ser mamá, pues ¿cómo? Yo siempre que me acostaba con los hombres, yo me cuidaba mucho, ¿cierto? Y pues también yo conocí a su hijo y entonces empezamos a salir, ¿cierto? Y pasaron cosas y yo me enamoré así perdidamente y pues ya quedé preñada y cuando lo tenía en el fogoncito pues yo me puse lo más de contenta. Y pues estábamos súper felices y todo. Pero ahí fue cuando usted sabe, los aceros le quitaron la cabeza, lo degollaron, después mataron al Teca, después ya no había ni cómo esconderme. Y ahí empecé a correr y... Ay, ¿sabe qué? Es que no hablemos de eso, doña, que es que a mí me empieza como una rana por acá y se me alborota. ¿Cómo se te ocurre llamarme en mi trabajo? Estás mal. No, no, no. Yo no puedo parecerme allá. Mi jefe está encima de mí y además me pidió la cabeza de Phillips. Yo te puedo ayudar a conseguir esa joyita para tu corona. En esta historia siempre ganan los malos. Historias de las peores. No importa nunca tus broncas personales. Si te digo que tienes que venirte a verme, te vienes a verme sin chistar. ¿Tú qué haces aquí afuera? Tomando un poco de aire. Ya. ¿Alguna noticia sobre el paradero de Phillips? Digo, ¿algún truco nuevo que quieras aplicar para encontrarlo ahora? Pues no, fíjate. No. Pero bueno, ya aparecerá, porque el crimen siempre paga, Sánchez. Sí, sí. El crimen siempre paga. Que caiga quien tenga que caer. ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Ya. Nada, permiso. Tengo que salir. ¿Te acompaño? Mira, Sánchez, te voy a decir una cosa. Yo aquí sigo siendo la jefa. Así que no tengo por qué darte explicaciones de absolutamente nada, ni permitirte que tú tomes decisiones en un lugar que no tienes ni voz ni voto. Esto no es una democracia. Sí te queda claro, ¿verdad? ¿Segura quieres perderte mi compañía? No te equivoques. Porque una cosa es cuando estoy de buenas y otra muy distinta el resto del tiempo. ¿Cuál fue la primera palabra, mamá, cierto? No, fue Tata. ¿Vio? Ni que era mamá. Y vea, ahora que lo tengo a mi lado, el niño no me quiere. El peladito me odia, parce, no quiere comer, está deprimido. Perdóname, Tuti.
Si hubiera sabido que estabas viva, yo misma te hubiera traído Atencio. Atencio, parce, Atencio. ¿Cómo le ponen Atencio aquí entre nos, pues? Es que hay muchos nombres más lindos. No, hay nombres como más chéveres, más imponentes, más interesantes, como Marta Mónica. No, más modernos. Sí, definitivamente. Pero bueno, ese es el nombre que le puso Linda Amaro y su mujer. Sí, de verdad, es que yo no entiendo a lo bien. En esos puebluchos por allá en ese campo no existen nombres elegantes, bonitos. Oiga, yo nunca me imaginé que Dorita tener una niña así tan linda, ¿no? ¿Ah? Gracias. Y ese man que fue bien pichurria conmigo, usted lo viera, era súper rudo, súper fuerte. Pues yo me imagino que la personalidad de él, como fue policía, ¿cierto? Oíste, estoy confundida, muñeca. ¿Vos cómo te llamas? ¿Andrea o Patricia? Porque es que de verdad que me tienen más confundida que Confucio. Ese chino japonés, usted lo conoce, que confunde todas las cosas. Y usted los mexicanos tienen ese vicio, como de cambiarse los nombres, o de tener uno así, a veces no, otro lo cambian, otro a veces sí, otro... Yo, por ejemplo, me llamo Marta Mónica, yo siempre que me presento soy mucho gusto, Marta Mónica de Medellín. Perdón por interrumpir el momento, Ay, papi. pero tenemos que hablar. ¿Tú qué haces aquí, Marcelo? Yo le hablé, mamá, yo le dije que viniera porque ya estoy harta de mentiras y de engaños y es momento de aclarar todo. Hey, man. Hermano, ya estamos aquí. Muchas gracias. Don't mention it, man. She left very suspicious. No la pierdas de vista. No te preocupes. Bye. Pues órale, vamos atrás de esa vieja para limpiar tu nombre de una buena vez. Para mí está muy claro todo ese rollo. Vea, el papi aquí se llevó a la muñeca para obviamente salvarla al Teca Martínez. Usted se cambió el nombre para defenderse de ese asesino. Es que aquí todos somos víctimas del mismo malparido, ¿o no? Mira, Tuti, yo en ese momento hice lo que creí era correcto. Mi papi, vea la carita suya, no me parece tan malo como yo creía, ¿cierto? Porque esta pichurria, ay, parce, ¿sabe qué? Cuando yo estaba preñada, me pegó una torturada para sacar mi información. ¿Quién se acuerda? ¿Qué? ¿Eso es cierto, papá? Ah, no, pero tampoco es tan malo como parece. Lo que pasa es que no, sí fue malo, parce, porque se acuerda que se me saltó la rana. Parce, a mí me da una cosa con la rana, como que me sube y me baja por acá, eso es una cosa muy horrible. Pero el caso es que él lo hizo pues como pensando que yo tenía información del otro combo y como él nació para defender a su familia, a capa y espada, a Araceli, a ustedes, a todo el mundo, ¿cierto? Hey, Tuti. De verdad yo te agradezco mucho que estés de mi lado. Pero esto lo tengo que hablar con ellas a solas. No, es que no tenemos nada de qué hablar. A mí me queda muy claro que me arrebataste a mi hija y después le diste información a Mario Casas para que me quitaran a mi nieto. No, mami, eso no es así, perdónelo. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo le voy a contar la historia. Resulta que Mario Casas, yo le pagué un billete, pues, para que me rescatara a mi muchachito, porque era mío, yo y la mamá. Entonces, pues, obviamente, a este man no le quedó otro remedio que aceptar la situación, porque este man tiene un rollo, un enredo desde hace muchos años con Mario Casas, ¿cierto? Pero no fue culpa de él. Yo, de verdad, yo de usted, mami, yo aprovecharía ese papacito que usted tiene en la casa. Pues de ese papá, pues, que usted tiene, mija, aprovéchelo, no lo desperdicie, se lo digo de corazón. Por ejemplo, yo, venga, papi, ¿qué hubiera pasado sin mí si yo me hubiera quedado en la casa llorando en una cama, postrada sin buscar a mi muchachito? Pierdo, nunca lo hubiese conseguido. Ustedes, muñecas, de verdad pueden ir a la casa cuando quieran. Yo tengo una mansión divina, se pueden broncear. Allá tengo mis muñecas, está todo el parche, de verdad. Usted tiene un nieto muy lindo y usted tiene un sobrino hermoso y ustedes pueden venir cuando quieran. Y desahóguese, mami. Saque todo eso que usted tiene por dentro, mamacita, y verá que usted se va a sentir libre, liberada y feliz. Dios los bendiga. Camine, pues, niño, vámonos para la casa. Chao. Vea, estos tacones me están tallando porque son nuevos, papi. Y así no puedo caminar. ¿Qué buscas? Mi chamaquita. Yo pensé que tu chamaquita era yo. A ver, Débora, mija. Mira, chula, tú no estás entendiendo cómo están las cosas ahorita. Estos no son tiempos para estarnos relajando. Chavita me está esperando ahí abajo. Por favor, comprende. Pero... ¿Pero qué? Es que todas las guerras también necesita haber un espacio para el amor. Sí, mija, pero es que... Mira, Chavita me está esperando abajo. Débora, por favor, mija. Bueno, pues que sea rapidito entonces.
Ah, no, ya me toqué, ya. ¿No te gusta? Sí, me encanta. ¿Quieres algo? ¿Tú qué madre estás haciendo aquí? Es una sorpresa. ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ves? Pues claro que me gusta lo que veo. Si vamos a vivir los tres bajo el mismo techo, tenemos que encontrar nuevas maneras de volvernos locos. Sí, maneras de volvernos locos. Sí, mija, venga para acá. Me parece excelente sus ideas. Con la muerte de Araceli, cambió mi forma de pensar. Ajá. Todos nos vamos a morir más tarde que temprano. Que sí, mijo. A todos nos vamos a morir. A partir de hoy, cambia la historia para nosotros tres. A mí me ha costado muchísimo entender esta situación, pero lo bueno es que he tenido tiempo para procesarla. Y así como yo te perdoné, mamá, tú también deberías de intentar perdonar a mi papá. Mamá, todos cometemos errores y el suyo no es peor que el tuyo. Por supuesto que es peor. Él te alejó de mí cuando eras una niña. Y una niña necesita a su madre. Eso no se hace. Ya lo sé. Pero también sé que hoy no, pero en algún momento vas a entender lo que hice. Y por qué tuve que callar tantos años este secreto. Hasta el día de ayer. ¿Por qué lo dices, papá? ¿Porque ayer te casaste con Araceli y le tuviste que decir la verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿No te perdonó? Pues imagínate cómo reacciona una mujer cuando su esposo le dice que tiene una hija de casi 30 años. Es un golpe muy duro. Es una mentira muy grande. Sí, bueno, pero Araceli sabía perfectamente que mi papá trabajaba para la DEA y que estaba detrás del Teca Martínez, ¿no? Pues debió haber entendido que era para protegerme. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, Marcelo? ¿Araceli te dejó? Ay, papá, ¿es eso? Lo siento muchísimo. De verdad. No, hija. Araceli no me dejó. Araceli me la asesinaron ayer. ¿Qué pasó, huerca? ¿Hoy no trajiste a tu carnal para seguir dándole unos madrazos? ¿Qué chingada aquí? ¿Con esos matones reconoces a alguien? No, nunca los había visto, ¿eh? Pero mira, te juro que me corto una mano si no son gente del cártel de Tijuana. Así es que tenemos que... Espérate, tranquila. ¿Ya viste cuántos son? Seguramente adentro hay más. Hay que esperar. El indio Amaro me mandó a llamar, así que quítate. Pásale, chulada, pásale. ¿Qué le avisamos a Chava y al gallo? No. Hay que esperarnos tantito. Quiero pruebas contundentes en contra de ella y que entre a este lugar no significa nada. Ay, gringo, de verdad, ¿eh? Pues ni hablar, no nos va a quedar de otra más que esperarnos aquí a ver con quién anda esta vieja. Sabía que esta vieja andaba en algo chueco. Aquí está, patrón. ¡Vuelta! Ya llegó porque enchillábamos. Qué bueno que te dejaste de hacer rogar, huerca. Bienvenido de nuevo. ¿Y qué pasó, indio? ¿Cuál era la urgencia? Mi amigo quiere pedirte un favor. Ahórrate las presentaciones, indio. Acuérdate que la señorita Cárdenas y yo nos conocemos muy bien. La salvé de morir del atentado que tuvo en Juárez. ¡Maldito! Ese atentado lo planeaste tú, con la ayuda del cártel de Tijuana. Así que deja el teatro, ¿no? Que aquí todo el mundo sabe la clase de corrupto que eres. Suéltame. No me vuelvas a poner una mano encima, ¿me oíste? ¿Sabes de dónde vengo, imbécil? De matar a mi compadre, a mi esposa, a mi madre. La policía y los federales me están buscando.
Así que no le rasques los huevos al tigre. Ya, amigo, hombre, ya. Tranquilo, calmado. Llegó la hora de olvidar nuestro pasado. Ahora los tres somos socios. Mugre de la misma uña. Necesito que cruces al gobernador para el gabacho sin que lo descubra la policía. ¿Me entendiste? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.